Buenos días, nosotros somos el grupo 2 y les venimos a presentar hoy la segunda parte de nuestro proyecto BioCol. Aquí se encuentra la tabla de contenidos que abordaremos en esta presentación y primero vamos a hablar sobre el trabajo previo que realizamos en la anterior auditoría. Primero, seleccionamos la materia prima según 5 criterios, entre estos el costo y la complejidad del proceso, y con esto se escogió el aceite de soya. Además, con un estudio de mercado nacional e internacional, seleccionó una capacidad instalada de 280.000 toneladas por año, para poder competir con el mercado actual y mantener un crecimiento en los próximos 50 años. Los parámetros de calidad del biodiesel se escogieron según la norma ASTM y finalmente se escogió un lote en la zona franca del Pacífico para ubicar la planta, entre otras cosas porque este sitio tiene una ubicación estratégica, lo que lo hace ideal para establecer un mercado nacional e internacional. Bueno, ahora para la ruta de síntesis y mecanismos de reacción, primero la ruta de síntesis seleccionada para la producción de biodiesel es la transesterificación del aceite con metanol. El mecanismo de transesterificación consiste en 3 reacciones consecutivas reversibles. Primero el triglicérido es convertido consecutivamente en diglicérido, monoglicérido y glicerol, y en cada reacción se libera un mol de éster metílico. En la siguiente diapositiva se puede observar la reacción global que se lleva a cabo con metanol en exceso para asegurar la dirección del equilibrio hacia la formación de productos. Esta reacción se hace a través de un sistema no catalizado que usa el tetrahidrofurano como cosolvente para solubilizar el metanol. Esto eleva la solubilidad entre el aceite y el metanol, proporcionando un sistema de reacción homogéneo, lo que disminuye la resistencia de la transferencia de masa y acelera la reacción. Además, al no usar un catalizador, se evitan los residuos que se tendrían y se eliminan etapas de purificación. Muy bien, en cuanto a la selección de la técnica de producción, realizamos una matriz PUC, la cual pueden consultar en el documento, y a grandes rasgos, para no profundizar mucho en este momento, el rendimiento, las ventajas que nos daba la selección de estas, que el rendimiento es del 99%, son velocidades de reacción cortas, entre 5 y 10 minutos, hay solo 3 etapas vitales del proceso, y las condiciones de operación y de temperatura son a 60 grados centígrados, presión atmosférica, fácilmente alcanzables. En cuanto a la descripción del proceso, generalmente, o las generalidades, el cosolvente, en este caso el THF, se utiliza para acelerar la velocidad de la reacción, facilitando la difusividad del metanol en la fase de triglicéridos. La temperatura de operación, como se mencionó anteriormente, es de 60 grados centígrados, pero se pueden utilizar temperaturas incluso hasta por debajo del ambiente. La velocidad de reacción va a depender directamente de la temperatura, pero para este caso es rápida, de entre 5 y 10 minutos, sobre todo siendo una reacción limpia y sin residuos. Esto facilita también la separación. La velocidad de la velocidad de la reacción se puede manipular mediante la temperatura y es un alto rendimiento de más del 99%. Ahora, pues vamos a profundizar un poquito más en las condiciones de operación o más o menos en el proceso. La fase homogénica es formar la mezcla de triglicérido con alcohol en una tasa de 10:1. Esta es llevada a al reactor, al PFR que mencionaba anteriormente, y la velocidad de reacción en este PFR va a ser de 5 a 10 minutos sobre la temperatura de 50 grados centígrados y menor a 60 grados centígrados. El cosolvente preferido, o en este caso es el THF, gracias a la metanólisis. Existen otros cosolventes que aún no que están en investigación para ser propuestos en el proceso Bioxo, y ya después de la reacción es fácilmente separable, ya que se puede llevar a cabo mediante una destilación a presión atmosférica o una destilación bajo presión reducida. Bueno, ahora para el modelaje y la simulación, primero se modeló la cinética de la reacción y se hizo una búsqueda de los parámetros cinéticos de la transesterificación del aceite de soya y se adecuaron para la reacción con el tetrahidrofurano como cosolvente, teniendo en cuenta el aumento en la velocidad de la reacción. Según esto, la energía de activación es de 8.000 calorías sobre mol, la reacción es de pseudo primer orden, la constante cinética es de 60 segundos a la -1 y como se tiene el exceso de metanol, se asumió la reacción como irreversible para poder modelarla en Aspen. Las condiciones de los equipos utilizados fueron para los mezcladores una presión atmosférica y para los primeros intercambiadores de calor una temperatura de 60 grados Celsius para poder tener las corrientes de la temperatura necesaria para la reacción. El reactor que se usó para la simulación fue un reactor PFR, este también con una temperatura de 60 grados Celsius, y las dimensiones del reactor se escogieron teniendo en cuenta un volumen de 200 metros cúbicos para poder abastecer la capacidad instalada y el tiempo de reacción.
Para el destilador, donde se espera codestilar el metanol y el tetrahidrofurano, se escogió una torre de 6 etapas, una razón fondos de alimentación de 0,73 para poder obtener el producto por fondos. La segunda torre es de 10 etapas y tiene una razón de fondos de alimentación de 0,7. Y finalmente, la corriente de fondos de esta torre se lleva a un intercambiador de calor que opera a 20 grados Celsius para poder tener el producto listo para su almacenamiento. Bien, en cuanto a la escogencia del método termodinámico, nos basamos exclusivamente en literatura, en este caso en el documento Don Gamble with Physical Properties for Simulations, el cual presenta 5 tareas esenciales para describir las propiedades físicas de una simulación. La primera tarea se concentra en la escogencia del método termodinámico, ya que esta es una tarea esencial que debe llevar a cabo el ingeniero que realiza la simulación. Se deben tener en cuenta cosas como la naturaleza de los compuestos, la composición de las mezclas y los rangos de temperatura y presión. Teniendo lo anterior en cuenta, se realizó la siguiente tabla como guía para la determinación del método termodinámico, el cual escogimos UNIFAC. UNIFAC es correcto escogerlo ya que se quiere realizar una modelación típica de de una separación y de un reactor donde se necesita la información del equilibrio de fases. Al UNIFAC utilizar un método de contribución de grupo es un método excelente para definir los coeficientes de actividad, además de que trabaja a presiones bajas y en un rango amplio de temperaturas. Muy bien, en cuanto a los supuestos y valores de la inicialización, se requirieron 70.000 toneladas al año de biodiesel para cumplir con la capacidad instalada. Esto se traduce en que son necesarias 70.700 toneladas al año de aceite de soya, 8.000 toneladas al año de metanol, que este tiene cierto exceso, y el tetrahidrofurano, que serían 70.070 toneladas, con la diferencia de que este es compra única, ya que el THF se recircula. El programa de simulación es Aspen Plus B11. La fase de triglicéridos fue reducida al compuesto de la trioleína y la mezcla de esteres grasas es reducida al metiloleato, que es el producto mayoritario en el biodiesel. Aquí se presenta el diagrama de la simulación y las principales corrientes y valores que se obtuvieron. Es importante remarcar que el producto total, o con la cantidad total es de 64.000 toneladas de biodiesel, raíz de la simulación. Se perdió el 9% de lo esperado de este biodiesel en la segunda etapa de destilación, la cual podría llegar a ser mejorable a futuro. A continuación podemos observar el diagrama de flujo del proceso donde se puede observar que entran los triglicéridos y el metanol y son llevados a un mezclador que posteriormente son llevados a un intercambiador de calor para aumentar su temperatura a 60 grados, al igual que el THF que entra a un intercambiador de calor para aumentar su temperatura. Una vez aumentan las temperaturas son llevados a un mezclador y el resultado de este es llevado a un reactor, que sería el reactor Biotsko. El resultado de este es llevado a una torre de separación donde podemos obtener THF y el fondo se va a otra torre de separación para obtener glicerol y posteriormente el biodiesel. Bien, en cuanto a la distribución de la planta, primero se plantearon las distancias mínimas de acuerdo a la Institución de Ingenieros Químicos, los cuales plantearon estas distancias en 1985 y siguen vigentes hasta el día de hoy. Para la distribución de la planta se tuvieron varios factores en cuenta, como la seguridad del personal, la eficiencia del proceso y las distancias mínimas entre equipos. Los equipos y los tanques de almacenamiento se colocaron en el sentido noreste, dado que el viento se encuentra en esta dirección. De esta manera, dada que haya una fuga, no habrá personal en peligro. Por otro lado, los equipos se colocaron de manera consecutiva, lo que reduce costos por tubería y aumenta la eficiencia del proceso, siempre teniendo en cuenta las distancias mínimas. Finalmente, en la zona de carga y descarga se encuentra una zona de empaquetamiento y queda al lado de una vía de acceso de doble vía para facilitar la distribución de los productos y la recepción de las materias primas y los reactivos. Bien, finalmente para la clasificación de zonas de peligro se usaron los estándares NFPA, los cuales contemplan clases y divisiones. En el caso de nuestra planta, las zonas que clasificamos, reactor, tanques de almacenamiento y torres de destilación, se clasifican como clase 1, ya que corresponden a recintos con vapores y gases. Luego, en cuanto a las divisiones, se consideran como división 2, ya que la atmósfera explosiva no está presente en operación normal, pero puede estar presente en operación anormal del proceso. Muy bien, eso sería todo por esta entrega. Muchísimas gracias y que tengan un excelente cierre de semana.
Gracias, hasta luego.